vamos a resolver un problema. Dice, el cuerpo de masa M, este que estoy dibujando en azul, gira alrededor del poste vertical en una trayectoria horizontal circular. Horizontal quiere decir que este trazo que está aquí es una curva completamente horizontal, es paralela al piso. Y continúa, determina la magnitud de su velocidad, solamente quiero la magnitud de la velocidad en términos de este ángulo y de esta longitud. Entonces lo primero que hay que entender muy claramente es que nos piden la magnitud de la velocidad. Pero ubiquemos también el problema. ¿Esa velocidad está aumentando? No lo sabemos. Lo que sí estamos seguros es que cambia de dirección. Así que como no tenemos datos tampoco como para saber si cambia la velocidad o no, y no nos está diciendo que sea variable, pues vamos a irnos a lo más sencillo, es decir, pensar que esa velocidad en magnitud sea constante. Y si en magnitud es constante, entonces quedamos con que se debe cumplir algo como esto. ¿La rapidez es variable? No. Pues entonces si la rapidez no es variable, no va a aparecer esta aceleración. Con rapidez constante la aceleración tangencial es 0. Vamos a seguir unos cuantos pasos para hacer el diagrama de cuerpo libre lo mejor posible. Dado que ahora aparecen unos ejes distintos, puede que alguna vez confundamos las fuerzas con la dirección de los ejes. Entonces, para evitar esas cosas, vamos a tratar de seguir esos pasos. Vean cómo en el paso número 1 nos piden dibujar la curva. Pero pues sí está en duda cómo la dibujo. Por eso nos dan dos opciones. Puede ser dibujarla de lado, es decir, que solamente podamos ver una línea recta y este es el centro de la curva, o verla desde arriba. Y verla desde arriba pues es toda la circunferencia con centro en el poste. Ahora, el paso número 2. Para el paso número 2 necesitamos ubicar el cuerpo en algún extremo. Del dibujo pues podríamos pensar que está por acá o que está por acá, pero pues es más sencillo dibujarlo exactamente en un lado. Es decir, el punto rosa que está ahí dibujado y que está acá dibujado representa la pelotita esa de masa M. Ahora, en el paso número 3 se nos pide dibujar el eje normal. ¿Por qué el eje normal y por qué ese primero? Pues porque es el más sencillo de dibujar. ¿Cómo sabemos hacia dónde va? Pues el eje normal siempre de los siempre va dirigido desde el cuerpo hasta el centro de la curva, siempre. Bueno, entonces en los dos casos donde vemos la curva desde arriba o de lado, sabemos hacia dónde se dirige. Siguiente paso. El paso número 4 dice que dibujemos el otro eje. ¿Por qué dice el otro eje visible? Porque estamos dibujando siempre en un plano. Entonces, digamos, en el primer dibujo donde vemos la curva desde arriba, se ve claramente el eje normal que va dirigido hacia el centro y el eje tangencial pues es tangente a la curva. Aquí está también muy claro. Pero ¿qué pasa en la otra vista? En la otra vista donde vemos la curva de ladito o de perfil, pues sí seguimos viendo el eje normal, nada más que el tangencial pues sería perpendicular a la pantalla. Así que si formamos un plano, perpendicular a él debe ser el eje binormal. A eso se refiere con dibujar el otro eje visible, porque en esta vista se ve el normal y tangencial y en esta vista se ve el normal y binormal. Y el último paso para hacer el diagrama de cuerpo libre es dibujar las fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas que vamos a dibujar en el diagrama de cuerpo libre? Pues el peso que va dirigido vertical y hacia abajo. Conocemos la masa, así que el peso debe ser masa por gravedad. También tiene interacción con una cuerda. Esa cuerda tiene esta dirección. Está separada de la vertical θ grados. Y ya es todo. Esas son todas las fuerzas. Y ustedes dirán, ¿por qué no los dibujó también en el otro diagrama? Pues ahí sí resultaría complicadísimo. A ver, les voy a decir, ya dibujé el peso. Pues claro, porque resultaría perpendicular a esa figura. Y ahora, si tuviera una vista en 3 dimensiones, pues sí, podría dibujar también la tensión como por acá y aquí, pero no, esta vista solamente es superior. Quiere decir que las fuerzas realmente solamente las puedo ver en el diagrama de la derecha, es decir, en el diagrama donde dibujamos la curva solo de perfil. Conclusión, este no sirve de nada. Maestra, pero entonces ¿para qué lo dibujamos? Pues porque a veces sí nos sirve ver los ejes normal y tangencial y a veces nos sirve ver los ejes normal y binormal. Bien, entonces hemos llegado al punto en el que ya tenemos el diagrama de cuerpo libre y el diagrama cinético. El diagrama de cuerpo libre dibuja al cuerpo, dibuja sus fuerzas
Y el diagrama cinético dibuja el cuerpo y las aceleraciones que tiene relacionada. Bueno, pues la aceleración a la única que se encuentra sujeto es una aceleración que hace que su velocidad, que por cierto es constante, cambie de dirección, y esa se llama aceleración normal. ¿Y hacia dónde se dirige la aceleración normal? Hacia el centro de la curva. Y también pueden decir, bueno, pero pues es que lo ubicó de ese lado, ¿qué tal que la dibujo por aquí? Entonces la aceleración normal fuera para el lado derecho. Efectivamente, por eso estos estudios los hacemos en un instante dado. No lo vamos a hacer para todos los instantes, solamente para el instante que vamos a estudiarlo. Es mecánica 101. Así que si ya tenemos dos ejes, pues ya podemos hacer nuestras ecuaciones de movimiento, eso ya estamos muy acostumbrados. Claro, a lo mejor no estábamos acostumbrados a llamarlos B y N, sino X y Y, pero finalmente funcionan igual. Es decir, ahora las proyecciones las vamos a hacer sobre el eje binormal y sobre el eje normal. Ahora, para escribir la suma de fuerzas en el eje binormal, necesito proyectar la tensión sobre el eje binormal, pues T por coseno de teta, lo pueden ver en su dibujo. ¿Qué otra fuerza está en el eje binormal? Pues el peso negativo. Muy bien, pues entonces de ahí puedo despejar la tensión. La tensión resulta ser mg entre coseno de teta. Pero además tenemos disponible esta otra ecuación de movimiento. Lo único que tengo que proyectar es la tensión sobre el eje normal, porque no hay ninguna otra fuerza que se vaya sobre ese eje. Es T por el seno de teta para saber cuál es la componente normal de la tensión. La masa pues ya la conocemos, o simplemente es m. Y ahora viene lo nuevo, donde la aceleración normal dijimos que se calcula a través de la rapidez al cuadrado entre el radio de curvatura. Podemos continuar porque lo que queremos es despejar la rapidez, eso es lo que nos piden, la magnitud de la velocidad. Así que si ya conocíamos la tensión de la ecuación anterior, pues la podemos sustituir de tal manera que nos queda la tensión por el seno es mg entre coseno de teta por el seno de teta, y eso es igual a masa por rapidez al cuadrado entre ρ. Pero vemos que se puede cancelar la masa, así que si despejamos la rapidez al cuadrado nos queda esta expresión. Pero hay algo que no conocemos ahí, ρ. Para eso nos vamos a regresar al dibujo original. Y en el dibujo original observamos que hay un triángulo que se forma aquí. Bueno, ahí no está muy bien dibujado. A ver, aquí creo que ese está un poquito mejor. Este triángulo es el que nos interesa. Ese triángulo es este. ¿Qué conocemos? La longitud de la cuerda. Claro, ese es L. ¿Qué más conocemos? El ángulo que separa la vertical con esa cuerda, teta. ¿Y dónde estaría el radio de curvatura? Pues desde el centro hasta el punto M, es decir, esta línea de aquí, esa debe ser mi radio de curvatura. Así que, ¿cómo le hacemos para calcular el radio de curvatura? Exactamente, ρ debe ser igual a L por el seno de teta. Así que finalmente si sustituimos ρ como L seno de teta, así expresaríamos la rapidez en función únicamente de L y de teta.